¿Por qué el príncipe Michael de Kent era el miembro de la realeza en el que nadie confiaba? En las familias reales, el hombre peligroso no siempre es el que tiene la corona a la vista. A veces es el primo apuesto de la segunda fila, el que sonríe como si no tuviera nada que demostrar, mientras se pasa la vida entera demostrando exactamente lo contrario. El príncipe Michael de Kent llegó al mundo con todas las ventajas que hacen suspirar a la gente corriente. Nació de sangre real, nació elegante, nació dentro de una de esas familias donde los retratos observan desde paredes revestidas en madera y cada cuarto de niños parece venir con una dinastía entera adosada. Pero desde el principio hubo una grieta en el cuadro, y esa grieta importaría más de lo que nadie sospechaba entonces. Michael no había nacido para ser rey. Ni siquiera había nacido lo bastante cerca del trono como para que alguien organizara su vida en torno a su futuro. Había nacido cerca del centro del poder, pero no dentro de él. En una familia real, ese puede ser el lugar más solitario de todos. Llegó al mundo en julio de 1942, en Coppins, la residencia de la familia Kent en Buckinghamshire, en plena guerra y en medio de una de las redes de parentesco más complicadas que Europa haya producido jamás. Su padre era el príncipe Jorge, duque de Kent, el glamoroso hijo menor de Jorge V. Su madre era la princesa Marina de Grecia y Dinamarca, una de esas exquisitas novias importadas del continente que hacían que la realeza británica pareciera más cosmopolita, más pulida, más cara. Por ambos lados, las líneas de sangre serpenteaban a través de palacios y de cortes ya caídas. Había vínculos daneses, vínculos griegos, vínculos rusos, suficientes parientes con título como para que cualquier árbol genealógico pareciera un encaje bordado. Y entonces, apenas unas semanas después de que naciera Michael, su padre murió en un accidente aéreo en Escocia. Ese hecho se posa sobre toda la historia como un sombrero oscuro en una boda de verano. Michael nunca conoció de verdad a su padre. Lo heredó como una leyenda, lo cual es mucho menos reconfortante que heredar a un hombre vivo. El príncipe Jorge había sido encantador, inquieto, complicado, célebre por su atractivo, y rodeado de rumores incluso en una época en que la aristocracia trataba el escándalo como si fuera tapicería de salón. Era uno de esos hombres que atraen historias hacia sí. Las mujeres lo adoraban, los hombres lo admiraban o competían con él. Se movía por la sociedad con esa peligrosa soltura que parece confianza y a menudo esconde apetito. Así que Michael creció con un fantasma por padre, y no un fantasma cualquiera, no un santo héroe de guerra, sino un mito real y romántico. Ya es difícil para cualquier niño competir con un hombre apuesto y muerto. Es aún más difícil cuando el hombre muerto es un príncipe, y la familia prefiere el mito antes que la verdad. Su madre, Marina, hizo lo que las viudas reales han hecho siempre cuando el duelo y el protocolo llegan juntos. Se mantuvo serena, se mantuvo útil, educó a sus hijos bajo la presión implacable del rango, el deber y las apariencias. Michael era el menor de los tres. Tenía un hermano mayor, Eduardo, que heredaría el ducado, y una hermana mayor, Alejandra, que se convertiría en una de las miembros más confiables de la realeza en activo de su generación. Hay algo casi cruel en ese reparto. El hijo mayor hereda el nombre. La hija encuentra un propósito. El hijo menor debe inventarse a sí mismo. Ese problema moldeó a Michael mucho antes de que el público lo notara. De niño, estuvo presente en la historia sin ser historia. En la boda de la princesa Isabel y Felipe Mountbatten en 1947, el pequeño Michael sirvió como paje. Suena entrañable, y por supuesto lo era. Caritas diminutas y solemnes, el hermoso teatro de la monarquía restaurándose a sí misma después de la guerra. Pero ahí estaba él, incluso entonces, en la posición perfecta que definiría su vida entera, lo bastante cerca como para estar en la fotografía, no lo bastante importante como para cambiarla. Su prima hermana, Isabel, se convertiría en la reina Isabel II, una de las mujeres más disciplinadas en ocupar un trono en la era moderna. Michael, en cambio, creció como el tipo de miembro real que el público podía pasar por alto con facilidad, y al que la familia nunca terminaba de pasar por alto del todo. Suena cómodo, pero no lo es. La familia real británica sabe exactamente qué hacer con un monarca, con un heredero directo, incluso con un repuesto obediente o con un rebelde escandaloso. Lo que nunca ha sabido bien qué hacer es con el hijo segundo de una línea segunda, que igual lleva sangre real en las venas,
un estilo delante del nombre y expectativas carísimas pegadas a ambas cosas. Fue educado como se educaba a esos muchachos. Sunningdale, Eton, Sandhurst, un camino pavimentado de disciplina, jerarquía y zapatos lustrados. Michael era, según todos los relatos, inteligente, bien educado y dotado para los idiomas. Aprendió francés, se familiarizó con otras lenguas y desarrolló un interés serio por el ruso. Esa parte no fue un pasatiempo pasajero. Importó. Su abuela materna había sido la gran duquesa Elena Vladimirovna de Rusia, y el vínculo con los Románov lo fascinaba. En una familia adicta a la ascendencia, Michael tenía una rama particularmente romántica a la cual aferrarse. La historia imperial rusa le ofrecía algo que la vida cortesana británica no le daba: drama, tragedia y, quizás lo más importante, distinción. Se convirtió en el primer miembro de la familia real británica en aprender ruso en serio, y más tarde se calificó como intérprete militar. Suena a detalle de biografía, pero en la vida de Michael los detalles a menudo se convertían en identidad. Nunca iba a ser el miembro central de la realeza británica. Sin embargo, podía convertirse en el príncipe con el rostro ruso, el interés ruso, los contactos rusos, las historias rusas. Con el tiempo, esa fascinación personal se convertiría en uno de los temas más importantes y más problemáticos de su vida pública. Pero al principio parecía casi noble. Aquí había un príncipe haciendo algo inusual, algo intelectual, algo con un filo real de conocimiento en lugar de meros cortes de cinta decorativos. Ingresó en Sandhurst a comienzos de los años 60 y recibió su comisión en el 11º de húsares. El ejército le dio lo que la realeza sola no podía darle: una profesión, una estructura, una cadena de mando, una forma de ser juzgado, al menos en teoría, por la competencia y no simplemente por la sangre. Para los hombres nacidos en posiciones reales incómodas, el ejército ha funcionado a menudo como una línea de rescate. Ofrece dignidad sin exigir herencia. Michael sirvió en Alemania, Hong Kong y Chipre, y también trabajó en el personal de inteligencia de defensa. Se retiró con el grado de comandante después de una carrera militar que duró aproximadamente 2 décadas. Si esta fuera la historia de un príncipe sencillo y confiable, ese sería el fundamento perfecto. Pérdida temprana, madre estoica, buenos colegios, servicio militar, modales pulidos, idiomas extranjeros, reserva pública. Debería haber producido a uno de esos miembros menores de la realeza que al público le agradan vagamente porque parecen serios y no causan molestias. Pero el problema con Michael nunca fue la apariencia. El problema siempre fue la brecha entre la apariencia y el arreglo real. Porque mientras se veía cada centímetro el caballero real ideal, su posición real dentro de la institución era inestable. Era lo bastante real como para necesitar el estilo de vida, pero no lo bastante real como para tenerlo financiado con claridad. Su hermano, el duque de Kent, tenía un papel formal. Su hermana, Alejandra, se convirtió en una servidora pública confiable de la corona. Michael ocupaba una categoría más peculiar. Ocasionalmente representaba a la reina en el extranjero. Podía aparecer en actos familiares con todos los uniformes correspondientes. Vivía entre los símbolos de la monarquía, pero no era un miembro real trabajador a tiempo completo en el sentido en que el público entiende el término. No recibía el tipo de apoyo respaldado por el Estado que la gente imagina cuando escucha la palabra príncipe. En términos claros, tenía el título, las expectativas y los costos, sin la estructura financiera clara. Ahí es donde empieza la sospecha en historias como esta. No con un crimen, ni siquiera con un escándalo, sino con un incentivo. Un príncipe que lo tiene todo suele ser aburrido. Un príncipe que tiene apenas lo suficiente para parecer grandioso y no lo suficiente para sentirse seguro, puede volverse muy interesante. Para los años 70, Michael era un hombre adulto en una familia donde su prima era la reina, su estatus era real y su futuro seguía extrañamente indefinido. Gran Bretaña misma había cambiado. La vieja diferencia de posguerra se iba diluyendo. La magia de la monarquía permanecía, pero el negocio práctico de ser un miembro menor de la realeza se había vuelto menos sencillo. Las apariencias todavía había que mantenerlas. Las casas había que administrarlas. El personal costaba dinero. La ropa costaba dinero. Los viajes costaban dinero. Al público le gustaba el brillo, pero podía volverse hostil en el instante en que sospechaba que otra persona lo estaba pagando.
Y en ese cuadro ya delicado, entró la mujer que convertiría al príncipe Michael en la mitad de una de las parejas más comentadas y menos confiables de los márgenes de la realeza. Se llamaba Marie Christine von Reibnitz, una belleza aristocrática de origen alemán, católica romana, con un trasfondo continental tan cargado de títulos que prácticamente crujía al caminar. No era el tipo de mujer que se funde con el papel tapiz, y desde luego no era el tipo de mujer que a los cortesanos británicos les resulta relajante. Para cuando Michael la conoció, ella ya había vivido una vida lo bastante interesante como para irritar a la gente. Tenía estilo, opiniones, un primer matrimonio a sus espaldas y el tipo de confianza que puede resultar deslumbrante desde el otro lado de un salón de baile y alarmante desde el otro lado de la oficina de un palacio. Hay mujeres que entran a la familia real británica presentándose como calmantes. Y hay mujeres que llegan como un desafío. Marie Christine era un desafío. Eso solo ya habría bastado para volverla controvertida. La familia, como la mayoría de las instituciones antiguas, siempre ha preferido a los forasteros que aprenden rápido la coreografía local. Sonríe aquí, no allá. No opaques a los de sangre real. Nunca parezcas demasiado extranjera, demasiado ambiciosa, demasiado sabedora o demasiado segura de que las viejas reglas son ridículas. Marie Christine tenía muchas cualidades. La pequeñez no era una de ellas. Michael, por supuesto, se sintió atraído hacia ella. Eso dice algo importante de él. No buscaba seguridad, buscaba glamour, emoción y quizás un tipo de reconocimiento. Ella no era una simple respuesta doméstica y sencilla a un problema real. Era dramática, mundana y difícil de ignorar. Para un hombre que había pasado toda una vida siendo visible pero secundario, una mujer así debió de sentirse eléctrica. Su romance no se desarrolló en condiciones ideales. Marie Christine había estado casada antes con el banquero inglés Thomas Trubridge. Era católica romana. En un país menos medieval, esos hechos habrían equivalido a chismes de sobremesa y quizás una ceja levantada de alguna tía. En la familia real británica de los años 70 importaban de maneras que eran a la vez constitucionales y profundamente personales. Bajo las viejas reglas que gobernaban la sucesión, un miembro de la realeza que se casara con una católica romana perdía su lugar en la línea al trono. Michael no estaba a punto de convertirse en rey, pero el principio, en la vida real, nunca ha dependido de la probabilidad. Depende de la jerarquía, de la fe, del precedente y de lo que la familia piense. Puede escocer. Estaba también el asunto de su divorcio. Para una familia que todavía cargaba con las cicatrices de Eduardo Quincho y Wallis Simpson, los matrimonios que parecían irregulares nunca eran solo algo personal. Eran detonantes históricos. Traían de vuelta el viejo pánico. Le recordaban a la institución que el romance en los círculos reales nunca es solamente romance. Es herencia, doctrina, simbolismo y forraje para los periódicos, todo mezclado como un cóctel que nadie logra digerir. Michael se casó con ella en Viena en 1978, en una ceremonia civil. Fue elegante, continental y desde el punto de vista de los tradicionalistas, profundamente inconveniente. Debido a que su novia era católica romana, Michael perdió su lugar en la línea de sucesión bajo las reglas entonces vigentes. No fue una abdicación dramática al estilo de Eduardo Quichey. No estaba sacrificando un trono, pero el simbolismo importaba. Había elegido a una mujer por encima de un privilegio constitucional, por remoto que fuera. Algunos lo admiraron, otros lo archivaron en la memoria. Y la familia notó algo más. Michael no había elegido una vida tranquila, había elegido a una mujer que traía su propia atmósfera consigo. El público británico la conocería después como la princesa Michael de Kent, un título que confundía a quienes preferían que las mujeres de la realeza tuvieran etiquetas más bonitas y sencillas. Pero por tradición, como ella no había nacido princesa británica, tomó la forma femenina del título de su esposo. Así que ahí estaba, Princesa Michael, uno de los nombres más gloriosamente incómodos de toda la familia, sonando menos a heroína de cuento de hadas y más a advertencia. Ella y Michael desarrollaron rápidamente una reputación que nunca fue suave. Incluso antes de que llegaran las controversias mayores, había ya esa sensación inconfundible a su alrededor de que no estaban del todo cómodos en el papel que se esperaba de ellos. Querían grandeza, pero también libertad. Querían estatus, pero no necesariamente contención.
Querían acceso al mundo real conservando, al mismo tiempo, espacio de maniobra como personas privadas. Ese acto de equilibrio es exactamente el tipo de cosa que las familias reales dicen odiar, generalmente porque termina mal con demasiada frecuencia. Y sin embargo, desde el punto de vista de Michael, se puede ver la tentación con claridad. No había nacido para heredar un ducado. No había sido seleccionado como caballo de tiro público regular. No recibía el mismo tipo de apoyo institucional que sus parientes con trabajos más claros. Si iba a mantener una vida principesca, tendría que crear una. Su biografía oficial haría que esto sonara casi noble más adelante. Como no recibía financiamiento del contribuyente, dirigía un negocio de consultoría privada. Esa es la versión ordenada. La versión desordenada es que un príncipe que gana dinero privado es exactamente el tipo de figura que hace que las viejas mentes de palacio se enfríen. Porque, ¿qué está vendiendo realmente? No exactamente un producto, no una habilidad en el sentido ordinario, está vendiendo acceso, o una sugerencia de confianza, de asociación. Está vendiendo la posibilidad de que una sala se abra con más facilidad porque él ha entrado en ella. Está vendiendo la mercancía aristocrática más antigua del mundo, que es la proximidad disfrazada de utilidad. Ese es el punto donde la confianza empieza a deshilacharse, especialmente en Gran Bretaña, donde la gente finge despreciar la clase social mientras mide sin cesar sus privilegios. Un miembro menor de la realeza puede ser decorativo. Un miembro menor de la realeza puede ser caritativo. Un miembro menor de la realeza puede incluso ser excéntrico, hasta cierto punto. Pero un miembro menor de la realeza, que parece monetizar su misterio, empieza a poner a todos nerviosos. Los cortesanos se preocupan por la vergüenza. Los políticos se preocupan por la influencia. El público se preocupa por el aprovechamiento. Los demás miembros de la realeza se preocupan por el contagio. Si un primo convierte su rango en negocio, ¿qué detiene a los demás? Michael no creó ese temor él solo. Él y su esposa parecían encarnarlo juntos. Ella era ingeniosa, de lengua afilada, y conocida por decir exactamente aquello que la mayoría de la gente habría tenido el sentido común de tragarse. Él era más suave, de tono más clásicamente real, pero de alguna manera eso podía hacer que el conjunto se sintiera más peligroso en lugar de menos. Ella parecía problema, él parecía respetabilidad. Es una combinación potente, uno distrae, el otro tranquiliza, y entre los dos la gente pasa por alto el mecanismo hasta que ya es demasiado tarde. Su vida familiar añadió otra capa al cuadro. Tuvieron hijos, Lord Frederick y Lady Gabriela, y desde afuera podían parecer perfectamente asentados. Familia apuesta, dirección en un palacio, bodas de sociedad, todos los adornos. Pero incluso en los primeros años había una sensación de que eran lo que la gente solía llamar parientes pobres, aunque en este caso, pobre significaba algo muy particular. No pobre en el sentido ordinario, pobre según los estándares de una familia donde algunas ramas tienen fincas, oficinas, propósito heredado y canales claros de apoyo. Una cosa es ser millonario en Mayfair, otra cosa muy distinta es ser el primo menos financiado de una dinastía que hace que la riqueza ordinaria parezca ligeramente vergonzosa. Es una cosa ser millonario en Mayfair. Es otra muy distinta ser el primo menos financiado de una dinastía que hace que la riqueza corriente parezca ligeramente vergonzosa. Esa presión puede volver a la gente defensiva, también puede volverla ingeniosa. Y el príncipe Michael fue ingenioso exactamente de la manera que la monarquía desconfía más. Era un hombre con linaje, soltura social y una necesidad práctica de convertir ambas cosas en una vida. Podía vestirse como la realeza, hablar como la realeza, moverse por círculos militares, diplomáticos y aristocráticos como si perteneciera a ellos, porque, por supuesto, pertenecía. Pero pertenecer no es lo mismo que estar anclado. La institución podía usarlo cuando resultaba conveniente, admirar su lustre, incluso dejarlo brillar en los márgenes. Lo que nunca pudo relajarse del todo fue el hecho de que Michael vivía en ese espacio borroso entre el deber real y la empresa privada. Ese espacio borroso es donde crece el problema, y el problema ya empezaba a acumularse, todavía no en su forma más ruidosa, sino de la manera sutil en que se construyen las reputaciones dentro de las familias antiguas. Una mirada aquí, un comentario allá, la sensación de que él y su esposa
estaban un poco demasiado interesados en el lado glamoroso de las cosas, un poco demasiado cómodos con los círculos adinerados, un poco demasiado dispuestos a vivir como miembros mayores de la realeza, mientras insistían en que eran ciudadanos privados cuando las cuentas o las reglas se volvían inconvenientes. En la vida real, la desconfianza no llega de golpe, se acumula como el óxido de la plata. Para finales de los años 70, el patrón esencial ya estaba instalado. Michael seguía siendo apuesto, seguía siendo pulido, seguía cargando con la melancolía romántica del padre que nunca conoció y los fantasmas de los Romanov que adoraba. Ahora también estaba unido a una esposa que hacía murmurar a la gente y posicionado en un papel que invitaba a un tipo particularmente británico de sospecha. ¿Qué era él exactamente, institucionalmente hablando? Un príncipe, un caballero, un soldado, un primo de la reina, un empresario privado, un representante de la corona cuando se lo necesitaba. No financiado como un miembro real trabajador, no libre como un ciudadano ordinario. Esa no es una identidad estable. Es una cuerda floja social, y cuando un hombre pasa suficientes años en una cuerda floja, la multitud que observa no solo se pregunta si va a caer. Empieza a preguntarse si en secreto disfruta del tambaleo. La mecha ya estaba encendida. Para cuando Marie-Christine, princesa Michael de Kent, entró en aquel restaurante de Manhattan en la primavera de 2004, no era simplemente una mujer difícil cenando. Era una reputación caminando con dos piernas. Años de comentarios cortantes, cejas levantadas, frialdad social e irritación palaciega susurrada ya se habían enrollado alrededor de ella como un chal de piel. Así que cuando se difundieron informes de que había hecho un comentario ofensivo hacia un grupo de comensales negros, la gente no esperó pacientemente una aclaración cuidadosa. Simplemente asintió con esa manera cansada y nada sorprendida que dice, «Bueno, claro que sí». Ella negó la versión más grave de la historia. Hubo disputas sobre qué se había dicho exactamente y cómo se había escuchado, pero para entonces, las palabras precisas apenas importaban ya. Esa era la verdad implacable sobre los Kent. Cada nuevo escándalo no se recibía como un malentendido aislado, sino como una cuenta más ensartada en el collar que el público ya llevaba años tejiendo. Arrogantes, insensibles, demasiado grandiosos, demasiado escurridizos, demasiado satisfechos de sí mismos, demasiado acostumbrados a que las puertas se abrieran, demasiado poco interesados en cómo se veía todo aquello. Y Michael, aunque no era el hombre en el centro de aquel desastre específico junto a la mesa, pagó de todos modos. Esa es una de las cosas más importantes que hay que entender sobre él. No se desconfiaba de él únicamente por lo que él mismo decía o hacía. Se desconfiaba de él porque parecía presidir toda una atmósfera en la que los estándares ordinarios, de alguna manera, nunca terminaban de aplicarse del todo. El matrimonio espesaba esa atmósfera. Su esposa le daba un rostro y una voz. Michael le daba permanencia. Ella podía escandalizar, él lo hacía parecer duradero. Dentro de la familia, esta dinámica no era exactamente nueva. Mucho antes de aquella historia neoyorquina, la gente ya llevaba tiempo intentando ubicar a la pareja en el cajón emocional correcto sin conseguirlo nunca del todo. Los miembros centrales de la realeza podían ser reservados, difíciles, orgullosos, incluso irritables, pero estaban protegidos por su función. Si la reina parecía distante, era la reina. Si Carlos se mostraba malhumorado, era el heredero. Si Ana era brusca, era porque trabajaba más duro que casi todos los demás. La vida pública perdona muchas cosas cuando el papel está claro. Michael no tenía esa protección. A él y a su esposa se los juzgaba de manera más desnuda, porque nadie podía responder con claridad a la pregunta más simple sobre ellos. ¿Para qué existían, exactamente? La pregunta suena grosera, pero la monarquía está construida sobre ella. Un miembro de la realeza sin propósito empieza a verse decorativo. Un miembro de la realeza con ornamento y apetito empieza a despertar sospechas. Los años 80 habían enseñado al público a mirar a la familia real como una gran telenovela emocional. Diana lo había cambiado todo. El viejo lenguaje del deber ya no cubría cada herida. La gente quería glamour, sí, pero también quería sentimiento. Quería un dolor que pudiera entender, una ternura que pudiera admirar, una traición que pudiera reconocer de su propia vida. En esa atmósfera, los Kent estaban colocados de manera incómoda. Tenían los ingredientes superficiales de la fascinación: belleza,
rango, matrimonio difícil, reputación social afilada, pero no la accesibilidad emocional que convierte el escándalo en compasión. Nadie pensó jamás que Michael y su esposa estuvieran sufriendo de una manera que invitara a la protección pública. Se veían demasiado lacados para eso, demasiado tapizados, demasiado ensayados, y sin embargo, detrás de las superficies pulidas había presiones muy reales, del tipo que puede convertir la vida de un miembro menor de la realeza en una cadena de decisiones cuestionables. El apartamento de palacio era uno de esos problemas. Kensington Palace suena romántico cuando lo dicen los turistas, y oneroso cuando lo dicen los contadores. El apartamento 10 no era un pequeño nido de gracia y favor con 2 sillones y un cuenco de rosas. Era grande, prestigioso y costoso de mantener. Colocaba a los Kent en el corazón del Londres real, lo cual convenía a la imagen que deseaban proyectar y a la imagen que la familia, en algunos momentos, deseaba preservar, pero también creaba un problema permanente. Una vez que se vive así, dar un paso atrás no es simplemente un ajuste práctico. Es una humillación pública. Dice que la magia se ha adelgazado. Dice que el príncipe es menos príncipe de lo que la gente imaginaba. Michael nunca iba a aceptar de buena gana ese tipo de humillación. Había sido criado en un mundo donde el entorno no era decoración, era lenguaje. La habitación en la que entrabas le decía a la gente quién eras. La lista de invitados les decía más. Las fotografías, la plata, los retratos heredados, los nombres en los sobres, la soltura con la que hablabas con embajadores, industriales y ancianas tituladas con maridos muertos y joyas serias. Todo eso formaba un sistema. Michael entendía ese sistema muy bien, quizás mejor de lo que entendía el peligro de intentar sostenerlo cuando los cimientos financieros no eran sencillos. El arreglo en Kensington Palace se convirtió en una fuente de resentimiento público que hervía a fuego lento durante años. A la gente no le importaban los tecnicismos constitucionales. Veían a un príncipe y a una princesa viviendo con grandeza y asumían que alguien más estaba ayudando a pagar la cuenta. Cuando el escrutinio se agudizó a comienzos de los años 2000, el asunto se volvió feo. La renta que efectivamente habían estado pagando se presentó como absurdamente baja, especialmente según los estándares del mercado inmobiliario londinense, y ciertamente según los estándares de contribuyentes ordinarios que se habrían considerado afortunados de poder costear un piso modesto, sin hablar de habitaciones, en una de las residencias más cargadas de simbolismo de toda la familia real. La defensa ofrecida en nombre de Michael no era del todo irrazonable. Él y su esposa no eran miembros reales trabajadores a tiempo completo, financiados públicamente. Cumplían compromisos, apoyaban obras de caridad, mantenían una presencia real. Hubo explicaciones sobre pagos privados y más tarde sobre renta comercial, pero las explicaciones no son lo mismo que la confianza, y para entonces la confianza ya se había desgastado bastante. Conviene notar también lo que este tipo de disputa reveló sobre los instintos de Michael. No simplificó. No se retiró, no recortó el paño ni adoptó un modo de vida visiblemente más humilde que pudiera haber suavizado los sentimientos en su contra. Sostuvo su posición. Eso era pura sangre real. Ceder habría significado admitir que el entorno grandioso mismo se había vuelto injustificable. Desde su punto de vista, era mejor insistir en la dignidad y capear las críticas que conceder que había estado viviendo por encima de la posición que el público pensaba que debía ocupar. En otra época, esa terquedad se habría admirado como acero principesco. En la Gran Bretaña moderna se veía más cerca del sentido de derecho adquirido. Su esposa no ayudaba. En verdad, Marie Christine casi nunca ayudaba cuando el asunto era la calidez pública. Era más inteligente que muchas de las personas que la criticaban, más leída que la mayoría de sus tabloides, y perfectamente capaz de resultar encantadora cuando lo elegía. Pero poseía el hábito aristocrático fatal de dejar claro cuándo no le apetecía elegir. Hay mujeres que sobreviven en la vida pública pareciendo que les cae bien todo el mundo, apenas lo suficiente. Ella no tenía ningún interés en fingir tanto esfuerzo. Eso podía resultar refrescante en privado. En público era destructivo. Las historias la seguían como gorriones tras las migas. Una vez llevó un broche con forma de oveja negra a un almuerzo al que asistía Diana, algo que la gente se deleitó en leer como una broma maliciosa. Fuera o no esa la verdadera intención, la historia caló, porque para entonces todo el mundo ya estaba dispuesto a creer que la princesa Michael de Kent
Sería, en efecto, capaz de llevar un insulto codificado en la solapa si el humor la asaltaba. Daba entrevistas que podían sonar imperiosas. Escribía libros sobre historia europea y temas sociales con un tono que subrayaba su autoconfianza en lugar de suavizarla. Parecía habitar el rango en lugar de simplemente tomarlo prestado. Y porque se hablaba tanto de ella como de la difícil, Michael podía deslizarse durante un tiempo hacia el papel del esposo paciente, la mitad más suave del dúo, el príncipe cortés cargado con una esposa que decía demasiado. Esa lectura lo favorecía, y no era del todo falsa, pero también ocultaba una verdad más profunda. Él la había elegido, permaneció a su lado, permitió que la atmósfera del hogar fuera la que era. Un hombre no puede disfrutar del voltaje social de un matrimonio y luego declararse inocente cuando el cableado se incendia. Además, Michael tenía su propio estilo de problema. Simplemente era más pulido. Su vida después del ejército dependía cada vez más de contactos, consultoría, presentaciones y el viejo talento aristocrático de convertir la familiaridad en valor. No se presentaba como un buscavidas rastrero, y no lo era. Eso habría sido mucho menos inquietante. Se presentaba como exactamente lo que había nacido para presentar, un caballero real cultivado, con experiencia internacional, dominio de idiomas, credenciales militares e intereses históricos profundos. La gente que lo conocía podía quedar fácilmente impresionada. Sabía escuchar, sabía halagar sin sonar aceitoso. Sabía hacer que los hombres de negocios sintieran que su empresa había adquirido cierta dignidad por el simple hecho de haber sido discutida en su compañía. Por eso la desconfianza a su alrededor era tan persistente. Resultaba creíble. Un oportunista vulgar se anuncia con demasiada claridad y puede ser descartado. Michael se movía de una manera mucho más peligrosa. Hacía que el intercambio de estatus pareciera casi respetable, casi inevitable, incluso casi cívico. Por supuesto, un príncipe con conocimientos de Europa del Este podía asesorar a delegaciones comerciales. Por supuesto, un primo real podía facilitar relaciones a través de fronteras. Por supuesto, su título abría puertas, pero entonces los títulos abren puertas en todas partes, ¿no es cierto? ¿Por qué habría de ser condenado por atravesarlas? La respuesta, por supuesto, era que la mayoría de la gente sospechaba que no se limitaba a atravesarlas. Estaba cobrando un alquiler emocional en el pasillo. Rusia se sentaba en el centro de esta inquietud, aunque en los primeros años todavía brillaba de manera más romántica que ominosa. La fascinación de Michael por su ascendencia Románov siempre le había dado un aire de seriedad que otros miembros menores de la realeza no tenían. Era un interés real, no un pasatiempo decorativo. Conocía la lengua, había estudiado la historia. Cultivaba relaciones en círculos rusos que parecían, al menos al principio, tener sentido para un hombre con su trasfondo. Después de la caída de la Unión Soviética, cuando la sociedad británica de los negocios y la diplomacia miraba hacia el este con una mezcla de codicia, curiosidad y optimismo, Michael parecía diseñado casi a la perfección para el momento. Podía pararse en salones dorados, hablar ruso, invocar lazos familiares y hacer que el comercio moderno se sintiera tocado por la vieja Europa. No solo era útil, tenía atmósfera. La dificultad con los hombres atmosféricos es que a menudo son los más vulnerables a la adulación de personas que no tienen nada de sentimentales. Aún así, ese capítulo más oscuro todavía no era del todo visible. En los años en que la Rusia postsoviética todavía brillaba en la imaginación occidental como un lugar de posibilidad más que de amenaza, el interés de Michael se veía distinguido. Asistía a eventos conmemorativos vinculados al pasado Románov. Se involucraba en iniciativas benéficas y culturales relacionadas con Rusia. Parecía, en algunos ambientes, casi más vivo emocionalmente dentro de esa historia que dentro de la vida más recortada y regida por el deber de su propia familia inmediata. Uno puede entender por qué. En Gran Bretaña era periférico. En Rusia podía sentirse casi central en una historia. Podía ser el príncipe con una herencia trágica, el hombre cuyo linaje había sobrevivido a las balas de Ekaterimburgo, el primo inglés que llevaba ecos de un mundo imperial asesinado. Debió de resultar embriagador, y la embriaguez, especialmente la envuelta en ascendencia y significado, puede ser tan cegadora como el dinero en efectivo. De vuelta en Londres, la familia hacía lo que las familias reales
siempre hacen con los parientes problemáticos que todavía no son imposibles. Toleraban, ajustaban y clasificaban con discreción a la gente en categorías privadas: útil, seguro, temperamental, codicioso, decorativo, trabajador. Michael se fue deslizando cada vez más hacia esa categoría difícil, reservada para las personas demasiado cercanas al exilio, pero demasiado reales como para descartarlas. Todavía podía ser enviado a representar a la reina en algunas ocasiones, todavía podía aparecer en los lugares adecuados, pero nadie lo miraba realmente como algo seguro sin complicaciones. Eso se volvió más claro en contraste con sus hermanos. Su hermano mayor, Eduardo, duque de Kent, tenía un lugar más fijo. Había heredado el título y había cumplido años de servicio real sólido y sin drama. Su hermana, la princesa Alejandra, había sido considerada durante mucho tiempo una de las miembros más confiables y gráciles de la familia extendida, admirada sin alaraca. Junto a ellos, Michael se veía menos como la rama estable y más como la decorativa que podía resquebrajarse en una tormenta inesperada. Mismos padres, mismas pérdidas, misma crianza, pero una relación muy distinta con el deber. Eduardo y Alejandra parecían aceptar los términos de la institución. Michael parecía estar negociándolos para siempre. Esa negociación también moldeó a sus hijos, aunque de maneras más silenciosas. Lord Frederick y Lady Gabriela crecieron como parientes reales más que como jugadores centrales, lo bastante cerca de la gran maquinaria como para sentir su atracción, no lo bastante cerca como para quedar atrapados en sus engranajes principales. Sus padres claramente querían que pertenecieran al mundo que ellos mismos habitaban, esa mezcla de sociedad aristocrática, real e internacional en la que los nombres todavía importaban terriblemente. Y sin embargo, incluso aquí había ambigüedad. Los hijos tenían estatus, pero ningún trono moldeaba su destino. Tenían glamour, pero ningún propósito garantizado. Era el mismo territorio a media luz que Michael conocía tan bien, y uno se pregunta si reconocía en ellos el mismísimo problema que lo había definido desde su nacimiento. Quizás por eso se aferraba con tanta fiereza a la apariencia. Si los bordes de la posición son borrosos, la apariencia empieza a hacer el trabajo de la certeza. Pero las apariencias se volvían cada vez más difíciles de controlar. Para finales de los años 90 y comienzos de los 2000, Gran Bretaña tenía menos paciencia para la grandeza heredada sin contención visible. El viejo respeto de posguerra se había evaporado. Los años de Diana le habían enseñado al público que la realeza podía sangrar, enfurruñarse, traicionar y conspirar como cualquiera. El Parlamento se había vuelto más audaz a la hora de cuestionar los gastos. Los periódicos, especialmente los tabloides, se habían vuelto brillantemente feroces para detectar cualquier brecha entre la historia oficial y el estilo de vida real. En ese clima, los Kent parecían casi diseñados para atraer sospechas. Todo en ellos se veía costoso, con capas, ligeramente teatral. Todo exigía que el público creyera que una pareja que vivía en un palacio se movía por la sociedad y llevaba títulos hacia el trabajo privado, no se estaba tomando ciertas libertades con el mismísimo sistema que los elevaba. La gente dejó de querer creerlo, y como la confianza se drenaba, cada ofensa social alrededor de la pareja empezó a cargar un peso extra. Cuando Marie-Christine parecía grosera, no era solo grosería, se convertía en evidencia. Cuando Michael defendía un privilegio, no era solo autoprotección, se convertía en prueba. Cuando el hogar se explicaba a sí mismo, la explicación sonaba menos a aclaración y más a otro memorando aristocrático de un mundo que asumía su propio caso especial. El público puede perdonar casi cualquier cosa, excepto la sensación de que lo están tomando por tonto. Ese era el verdadero peligro que se acumulaba alrededor del príncipe Michael para mediados de la primera década del nuevo siglo. No una desgracia singular, no una traición devastadora, sino la formación gradual de un consenso. Parecía un hombre que sabía exactamente cuánto podía estirar la realeza sin que se rompiera. Un hombre que disfrutaba de la ambigüedad entre el servicio público y la ventaja privada, porque la ambigüedad era donde vivían todas sus mejores opciones. Demasiado real como para ser ordinario, demasiado privado como para ser plenamente responsable, demasiado pulido como para ser sorprendido hablando con franqueza sobre lo que quería, y demasiado dependiente de su estatus como para dejar de usarlo. Si hubiera sido meramente decorativo, a nadie le habría importado.
Si hubiera sido claramente trabajador en un sentido estrecho y sacrificado, la gente podría haberlo admirado, pero Michael se sentaba en el terreno intermedio más corrosivo. Parecía lo bastante astuto como para beneficiarse del sistema y lo bastante agraviado como para quejarse cuando el sistema lo cuestionaba. Esa combinación ha arruinado la confianza en muchos tipos de hombres, no solo en príncipes. Rusia seguía en el centro de esta historia, y para finales de los 90, la fascinación de Michael ya no era solo un interés académico. En 1998, asistió al entierro del zar Nicolás II y de miembros de la familia imperial en San Petersburgo. Cultivaba su papel como primo real con sangre Románov genuina. Era recibido en círculos rusos no como un vago aristócrata británico, sino como un hombre que encarnaba un puente entre el imperio perdido y la monarquía viviente. Se puede ver exactamente por qué le encantaba. En Gran Bretaña era un primo en los márgenes. En Rusia podía presentarse casi como una figura salida de la historia que hubiera caminado fuera de una fotografía y hacia la habitación. Hablaba el idioma, conocía el linaje, se veía el papel. Su propia existencia les daba a los anfitriones rusos el tipo de poesía dinástica que la vida moderna del dinero no puede comprarse a sí misma. Hombres que estaban construyendo fortunas, poder e influencia en las caóticas décadas posteriores al colapso soviético, podían envolverse en una pequeña legitimidad del viejo mundo simplemente siendo vistos con él. Y Michael, a cambio, recibía algo que había querido toda su vida: significado. Esto no se trataba solo de dinero, aunque el dinero nunca estuvo ausente por mucho tiempo. Se trataba de un estatus que se sentía activo en lugar de heredado. Se trataba de entrar en una habitación y sentir que su presencia tenía un valor genuino más allá de la cortesía. Se trataba de volverse útil de una manera que la familia real británica nunca del todo le había permitido ser. Rusia no lo trataba como decorativo, lo trataba como significativo. Eso puede ser más embriagador que la riqueza. También lo volvía más fácil de usar. Sus vínculos formales y semiformales reflejaban esa deriva. Se asoció estrechamente con la Cámara de Comercio Ruso-Británica y otras organizaciones diseñadas para fortalecer los lazos entre Gran Bretaña y Rusia. Participó en delegaciones y eventos donde el lenguaje era siempre respetable: amistad, cooperación, intercambio, asociación, cultura. Son palabras hermosas. También son palabras detrás de las cuales a menudo se esconden motivos más prácticos. Cada vez que Michael aparecía en esos entornos, una pregunta flotaba incluso cuando nadie la formulaba en voz alta. ¿Está aquí por lo que sabe o por quién es? Más peligrosamente todavía, ¿puede alguien todavía distinguir la diferencia? Aceptó la calidez rusa con quizás demasiado placer visible. En 2009, recibió la Orden de la Amistad en el Kremlin por su trabajo en las relaciones anglo-rusas. Fue un momento apuesto y halagador, uno de esos instantes en que Michael debió de sentir que los hilos de su vida finalmente se habían tejido en algo espléndido. El niño que había amado la historia rusa, el oficial que había aprendido el idioma, el príncipe con sangre Románov, el hombre que había construido un papel para sí mismo fuera de los canales normales de la realeza británica. Ahí estaba, honrado públicamente en Moscú. Pero lo que a él le parecía espléndido se veía bastante distinto para otros. Para entonces, Gran Bretaña ya no veía a Rusia a través de esos espejismos tan soñadores de la posguerra fría. Ya había habido recordatorios más feos de cómo funcionaba el poder alrededor del Kremlin y alrededor de los hombres adinerados que prosperaban cerca de él. La atmósfera había cambiado. El dinero ruso en Londres ya no se veía simplemente glamoroso o exótico. Empezaba a verse estratégico, sombrío, políticamente incómodo. En ese clima, el viejo romance de Michael con la sociedad rusa empezó a parecer menos encantadoramente histórico y más vagamente peligroso. No pareció captar ese cambio con la suficiente rapidez. Ese fallo era típico de él. Michael a menudo se comportaba como un hombre, cuya propia comprensión de sus motivos debía bastar para calmar las dudas de los demás. Si él sentía que era honorable, entonces su conducta debía ser entendida, con seguridad, como honorable. Los escándalos raciales que rodeaban a su esposa empeoraron todo esto aún más, porque cortaban justo por las áreas donde la monarquía se estaba volviendo más vulnerable. Gran Bretaña estaba cambiando. La mancomunidad estaba cambiando. Las conversaciones públicas sobre raza, imperio, clase y privilegio heredado
ya no eran murmullos débiles en el borde de la vida nacional. Presionaban hacia adentro. Cada miembro de la realeza, especialmente cada miembro menos esencial, necesitaba moverse con más tacto que antes. La princesa Michael se movía con menos. Por eso el incidente del broche en forma de figura africana en 2017 resultó tan devastador, aunque involucrara una joya y no un insulto gritado. En el almuerzo previo a la Navidad de la reina, donde Meghan Markle conocía a más miembros de la familia real como futura prometida del príncipe Harry, la princesa Michael llegó luciendo un broche con la figura de un rostro africano estilizado en oro y piedras oscuras, del tipo tradicionalmente llamado Black Amour en inglés. Ya fuera la elección ignorante, descuidada, provocadora o alguna mezcla de las tres cosas, el efecto fue terrible. Meghan era birracial. El simbolismo resultaba obvio para casi todo el que lo veía. El broche se leyó no como un adorno antiguo e inofensivo, sino como una pieza empapada de fantasía colonial e insulto racial. La princesa Michael se disculpó después y dijo que estaba consternada por haber causado ofensa, pero para entonces la imagen ya había hecho su trabajo, y una vez más, Michael se encontró de pie junto a un escándalo que confirmaba todo lo feo que la gente ya estaba inclinada a sospechar sobre su hogar. Es difícil exagerar lo destructivo que fue ese momento en términos emocionales, incluso aunque Michael mismo no fuera quien llevaba el broche. Para 2017, la familia real ya estaba bajo una presión creciente sobre cómo sería recibida Meghan, cómo operaba la raza dentro de la cultura real, y si las viejas suposiciones todavía acechaban detrás de los muros pulidos del palacio. El incidente de la princesa Michael se convirtió en uno de esos episodios que para el público parecían correr una cortina hacia atrás. De repente, los Kent no solo se veían snobs o financieramente escurridizos, se veían como representantes de algo más antiguo y más duro, el tipo de instinto aristocrático que puede sonreír de manera hermosa y aún así hacer que una habitación se sienta envenenada. Para Michael, aquello fue catastrófico, porque redujo el espacio emocional en el que la gente interpretaba cada cosa relacionada con él. Después de eso, muchos dejaron de verlo principalmente como el primo cultivado con arreglos comerciales extraños y una debilidad por los círculos extranjeros adinerados. Empezaron a verlo como la mitad de un hogar que encarnaba los hábitos menos atractivos de la vieja realeza, susceptible respecto al privilegio, descuidado con las apariencias y sorprendentemente malo para entender el clima moral de la época. Y sin embargo, de una manera perversamente humana, se puede entender por qué Michael se aferraba a todo aquello. La monarquía moderna no lo había recompensado con demasiada generosidad. Le había dado un título, expectativas, pertenencia ceremonial y una dirección de gran prestigio, pero nunca el propósito limpio que podría haber disciplinado su vida. Los viejos códigos, sangre, crianza, soltura social, diplomacia del viejo mundo, influencia privada, le sentaban mucho mejor. Eran el idioma en el que se sentía naturalmente fluido. El problema era que esos mismos códigos se estaban volviendo políticamente tóxicos, y él no sabía vivir sin ellos. Así que siguió moviéndose por los mismos tipos de salas, siguió aceptando los mismos tipos de honores, siguió apoyándose en la misma mezcla de estatus y encanto personal, y mientras tanto, cada nuevo escándalo alrededor de su esposa hacía que el público estuviera menos dispuesto a concederle el beneficio de la duda. Su lealtad hacia ella, admirable en un sentido, se volvió corrosiva en otro. Lo ató de manera permanente a cada traspié social, a cada acusación de arrogancia, a cada historia que sugería que la pareja consideraba los estándares ordinarios como cosas que le sucedían a otras personas. Para entonces, incluso sus mejores cualidades habían empezado a leerse mal. Su amor por la historia parecía nostalgia por la jerarquía. Su conocimiento extranjero parecía una ruta hacia compañías turbias. Su encanto principesco parecía la técnica de venta de un hombre demasiado practicado en ser recibido. Su independencia del financiamiento público, alguna vez usada como defensa, ahora se veía para algunos como la verdadera razón por la que su vida se había vuelto tan éticamente borrosa. Estaba ganando, sí, pero ganando a través de un misterio producido por la misma institución cuyas fronteras más limpias seguía sobrepasando. Esta fue la etapa en que la desconfianza se volvió no solo pública, sino estructural. A la gente de palacio quizás le disgustaba el ruido de los escándalos de la princesa Michael,
Pero lo que de verdad preocupaba a las instituciones era el patrón, y el patrón alrededor de Michael, para entonces, era imposible de pasar por alto. Flotaba cerca del borde del problema, nunca del todo hundiéndose, nunca del todo limpiándose tampoco. Tenía lazos extranjeros que se veían incómodos. Tenía arreglos de ingresos privados que dependían de su identidad pública. Tenía una esposa cuyos instintos sociales podían destrozar una habitación en segundos. Tenía un sentido terco del rango que hacía improbable la retirada, y había pasado años convenciéndose de que este acto de equilibrio era sostenible porque todavía no había terminado en desastre. Los hombres suelen confundir la supervivencia con la reivindicación. Ese fue el error de Michael. Cada bochorno que soportaba sin ser expulsado parecía tranquilizarlo de que el sistema seguiría absorbiendo esos golpes. Pero los sistemas no absorben los golpes para siempre. Los registran, dejan que se acumulen, esperan hasta que un incidente final hace que todos los anteriores parezcan preparación. Pronto el mundo tendría la oportunidad de ver exactamente cómo funcionaba ese riesgo en la práctica, con cámaras ocultas, nombres falsos, promesas y un precio. Fue entonces cuando la vieja sospecha alrededor del príncipe Michael dejó de sentirse como chisme y empezó a sentirse como evidencia. Durante años, la gente había discutido sobre él con esa manera medio divertida, medio irritada, reservada para los miembros menores problemáticos de la realeza. ¿Estaba haciendo algo realmente tan grave? ¿Simplemente intentaba ganarse la vida cargando con un título incómodo? ¿Se lo juzgaba injustamente porque su esposa era tan fácil de detestar? ¿Era todo simplemente otro caso del público resintiendo a un príncipe por vivir como un príncipe? Esas preguntas lo habían protegido, al menos un poco. Mientras las dudas siguieran siendo abstractas, Michael podía seguir flotando en ese familiar espacio gris donde su vida siempre había tomado forma. Entonces, el espacio gris quedó filmado. En 2021, periodistas encubiertos que se hacían pasar por representantes de una falsa empresa surcoreana se acercaron al entorno del príncipe Michael, supuestamente buscando ayuda con oportunidades de negocio relacionadas con Rusia. Era exactamente el tipo de trampa que expuso el punto débil de toda su vida. No porque fuera tonto, y no porque no tuviera idea de cómo funcionaban esas cosas. Todo lo contrario. Había pasado décadas construyéndose a sí mismo como un hombre para quien esa propuesta sonaría normal. Un arreglo privado, negocios internacionales, conexiones discretas, utilidad enraizada en el prestigio. Se había entrenado para escuchar esas palabras como oportunidad en lugar de advertencia. Los periodistas no necesitaron tentarlo con vulgaridad. Lo tentaron con relevancia. Ese es el detalle que más importa. A veces la gente imagina la corrupción como codicia pura, pero con hombres como Michael, el hambre rara vez es tan simple. La codicia puede estar presente, por supuesto, pero a menudo va trenzada con vanidad, autojustificación, y esa suave creencia embriagadora de que uno no está simplemente lucrando, está ayudando, está facilitando, está poniendo en juego toda una vida de conexiones cultivadas que se desperdiciarían si no se usaran. Una vez que un hombre empieza a pensar así, casi cualquier línea puede cruzarse con excelentes modales. Las grabaciones y los reportajes que surgieron fueron feos exactamente de la manera en que Michael siempre había parecido vulnerable. No una fealdad teatral, no gritos de borracho, ni una amante entre perlas. Algo más frío, más propio del establishment. Uno de los socios de negocios de Michael habló de acceso al círculo íntimo del presidente ruso. Hubo discusión sobre honorarios. El propio Michael pareció dispuesto a describir el tipo de influencia que todavía podía ejercer discretamente. La imagen no era la de un príncipe que tropieza accidentalmente con la desgracia. Era la de un príncipe que había hecho una profesión de vivir cerca del borde de la impropiedad, y que finalmente había sido sorprendido hablando el idioma de ese borde con demasiada claridad. Y el lenguaje era revelador. Parecía presentarse a sí mismo como capaz de ayudar de manera discreta. Esa sola palabra contaba toda la historia. Discretamente, no públicamente, no como parte de algún canal real o diplomático obvio, no bajo la luz brillante del deber. Silenciosamente, en privado, al viejo estilo aristocrático, donde lo que más importa no es lo que oficialmente te permiten hacer, sino lo que la gente cree que puedes arreglar si la conversación se sostiene en la habitación correcta, y el precio suena lo bastante respetuoso como para no parecer vulgar.
Sus defensores se movieron rápido, y se puede entender por qué. Dijeron que ningún trato se había completado. Dijeron que no había tenido el tipo de contacto activo con el liderazgo ruso que la trampa periodística implicaba. Dijeron que estaba siendo tergiversado, empujado por las circunstancias hacia una situación construida. Había algo de verdad en partes de esa defensa. Las operaciones encubiertas están diseñadas para atraer y exponer. No producen comportamiento natural en el vacío. Son trampas cuidadosamente cebadas. Pero la fuerza moral de una trampa reside en lo que revela sobre el atrapado. Y lo que reveló sobre el príncipe Michael era precisamente lo que muchos habían temido durante años. Veía su título como un instrumento utilizable, no simplemente una carga, no simplemente una herencia, no simplemente una rareza ceremonial que llevar con dignidad estoica. Un instrumento, algo que podía convertirse, en las circunstancias adecuadas, en presentaciones, estatus, posibilidad comercial y dinero. La razón por la que esto golpeó a la gente con tanta fuerza fue que le dio sentido a todo lo que había venido antes. De repente, los años de consultoría, las amistades internacionales cuidadosamente mantenidas, el aire de utilidad cultivada, la pasión rusa, la resistencia a renunciar al estilo real, la disputa del apartamento de palacio, todo se alineó. Ya no se veía como episodios dispersos en la vida de un príncipe malentendido. Se veía como un patrón coherente. Había pasado décadas monetizando el aura de la proximidad al poder mientras insistía en que aquello no era más que la realidad práctica de un príncipe que necesitaba ganarse la vida. El público no escuchó practicidad. Escuchó venta, y eso fue ruinoso, porque venta es exactamente la palabra que la monarquía no puede sobrevivir cómodamente. Las familias reales venden fantasía todo el tiempo. Por supuesto, venden continuidad, ceremonia, belleza, ascendencia, romance, deber, todo eso. Pero nunca deben parecer que sus miembros individuales están vendiendo abiertamente el acceso a la propia maquinaria. Una vez que eso empieza, toda la institución comienza a parecerse a un club privado con un escudo hereditario sobre la puerta. Gran Bretaña puede tolerar mucho de la monarquía, pero no le gusta que le recuerden que las puertas tienen precio. Sus defensores también señalaron algo que había sido cierto durante años. No era un miembro real asalariado que viviera de una asignación pública oficial mientras hacía secretamente tratos paralelos. Siempre había estado en esa incómoda zona exterior, se esperaba que viviera con estilo real y encontrara buena parte de su propio financiamiento. Ese arreglo, insinuaban, lo había empujado casi por completo hacia esas ambigüedades. Otra vez, había verdad en ello. La monarquía había creado una categoría de persona casi diseñada para meterse en problemas, demasiado grande para desaparecer, demasiado indefinida para ser contenida de manera segura, demasiado reconocible para vivir como un empresario ordinario, demasiado periférica para ser protegida como un miembro central de la realeza. Michael no había inventado esa trampa, pero se había hecho un hogar en ella. Esa era la diferencia. Algunos hombres que viven dentro de un mal sistema muestran señales de odiarlo. Otros muestran señales de intentar reformarlo. Michael, con demasiada frecuencia, parecía un hombre que había encontrado el sistema inconveniente al principio y luego había descubierto que podía resultar bastante útil una vez que uno aprendía a mover las bisagras. La trampa periodística no creó esa impresión. Simplemente le quitó el revestimiento de seda. Lo que hizo que el momento fuera particularmente humillante fue lo anticuado que sonaba todo. No en el sentido noble, en el sentido rancio, el lenguaje de las presentaciones privadas, la utilidad extraoficial, el halago a extranjeros adinerados, la implicación de que un príncipe, manejado correctamente, podía abrir puertas que los canales oficiales no podían. Sonaba menos a servicio público moderno que a la agotada vida posterior del imperio, cuando los hombres con títulos merodean por salones, convirtiendo un prestigio antiguo en ventaja silenciosa. Esa impresión es letal, porque hace que un miembro de la realeza no solo parezca poco confiable, sino obsoleto. Michael siempre había odiado la idea de volverse obsoleto. Se puede sentir en todo el arco de su vida. Nació demasiado lejos del trono como para importar de manera obvia. Perdió a su padre tan pronto que la identidad misma se convirtió en un problema de herencia. Construyó una carrera militar, luego una consultoría, luego un nicho en torno a Rusia, luego un papel público como primo real con una experiencia extranjera inusual. Siguió encontrando maneras de hacerse útil
porque ser meramente decorativo le resultaba intolerable. Hay incluso algo bastante conmovedor en eso. Un hombre inferior podría haberse vuelto perezoso, quejumbroso o aburrido. Michael no hizo ninguna de esas cosas. Buscó relevancia con determinación. Su tragedia fue que persiguió esa relevancia a través del único canal garantizado para erosionar la confianza, la influencia privada. Y porque la persiguió con semejante calma principesca, el efecto fue peor. Si hubiera parecido desesperado, la gente quizás lo habría compadecido. Si hubiera parecido tosco, quizás lo habrían descartado como ridículo. En cambio, se veía practicado, cómodo, un hombre que no improvisaba en la desgracia, sino que recurría a hábitos largamente establecidos. Tampoco ayudó que el momento fuera políticamente venenoso. Gran Bretaña ya estaba profundamente incómoda con el dinero ruso, la influencia rusa y los largos años en que rusos adinerados habían sido acogidos en la vida londinense de la élite con más apetito que cautela. Lo que alguna vez se vio glamoroso, ahora se veía comprometido. Lo que alguna vez sonó cosmopolita, ahora sonaba ingenuo, o algo peor. El largo romance del príncipe Michael con Rusia, que alguna vez le había dado misterio y distinción, ahora regresaba a perseguirlo con una crueldad casi perfecta. Durante décadas había tratado a Rusia como el lugar donde convergían su linaje, su intelecto y su utilidad. Ahora el país se había convertido en una prueba de criterio, y su criterio se veía espantoso. Aquí es donde regresa con fuerza la vieja historia emocional. Michael amaba la conexión rusa porque le daba una forma de significado que su vida británica nunca le ofreció por completo. En Rusia no era simplemente otro primo de los Windsor en el borde del cuadro, era un hombre con sangre Romanov, un príncipe que hablaba el idioma, un sobreviviente aristocrático de la red familiar que la revolución había intentado destrozar. Rusia lo dejaba sentirse histórico, lo dejaba sentirse necesario, lo dejaba habitar un drama más grande que el limitado, y a menudo levemente burlón, disponible para él en casa. Esa necesidad emocional no excusa nada, pero explica por qué siguió siendo vulnerable mucho después de que un hombre más cauteloso se hubiera retirado. Para Michael, Rusia nunca fue simplemente un mercado o un interés diplomático. Era un espejo en el que se veía más grande, más triste y más significativo de lo que jamás podría verse en Gran Bretaña. Los hombres rara vez renuncian al espejo que halaga su herida más profunda. La trampa periodística destrozó esa imagen halagadora en público. De pronto, su pasión rusa ya no se veía noble ni romántica. Se veía transaccional. Se veía como la coartada perfecta para un príncipe que había pasado demasiados años convenciéndose de que la historia familiar y la influencia privada formaban parte del mismo paquete elegante. Lo que siguió no fue un exilio en el sentido dramático de las viejas historias reales. La casa de Windsor ya no escenifica sus castigos con rayos, salvo que sea absolutamente necesario. Prefiere las lámparas que se apagan, la retirada silenciosa, menos invitaciones, menos funciones, menos utilidad visible. La institución ya había aprendido, a través de otros escándalos familiares más catastróficos, que la furia pública se puede enfrentar de manera más efectiva no con un destierro operático, sino con un enfriamiento administrativo. A la gente ya no se la arroja de las torres. Simplemente se la deja fuera de la lista. Michael ya era lo bastante mayor como para que ese apagamiento pudiera presentarse como algo natural, menos compromisos, un papel público más pequeño, una vida más tranquila. Pero todos entendían el punto más profundo. La confianza, nunca abundante en lo que a él se refería, se había drenado casi por completo. Y dentro de la familia, eso importa más que el simple chisme público. Las familias reales no son meritocracias cálidas, son máquinas de supervivencia disfrazadas de líneas de sangre. La pregunta que subyace a cada arreglo es siempre la misma. ¿Se puede confiar en que esta persona no ponga en peligro al organismo mayor? ¿Puede mantener la cabeza fría? ¿Puede mantener la boca cerrada? ¿Puede rechazar la invitación equivocada? ¿Puede entender que algunas oportunidades son trampas porque apelan demasiado perfectamente a su propia vanidad? Según ese estándar, el príncipe Michael había fallado. Quizás no en un instante explosivo, pero sí de la manera acumulativa que más perturba a las instituciones. Había demostrado que podía dejarse arrastrar exactamente hacia el tipo de conversación que la monarquía moderna y respetable necesita que sus miembros eviten sin dudarlo. No importaba cómo lo explicara después,
La grabación sugería que los viejos instintos seguían vivos, los instintos hacia la discreción, los canales privados, el estatus monetizado, el acceso extranjero y la siempre seductora idea de que un príncipe en los márgenes todavía puede importar inmensamente si está dispuesto a operar justo fuera del círculo brillante. Eso es lo que hizo que la trampa cortara mucho más profundo que las viejas disputas sobre la renta o las ofensas sociales de su esposa. Aquellas lo habían hecho ver arrogante, descuidado y con sentido de derecho adquirido. Esto lo hizo ver disponible. Un miembro de la realeza que se ve disponible es algo muy peligroso. Disponible para el dinero, disponible para la vanidad, disponible para intereses extranjeros, disponible para cualquiera que sepa empaquetar el halago como oportunidad. La monarquía puede sobrevivir a la torpeza con más facilidad de lo que sobrevive a la disponibilidad. Los torpes avergüenzan. Los hombres disponibles comprometen. Por supuesto, Michael no era el único miembro de la realeza que generaba ese tipo de ansiedad. Para comienzos del siglo XXI, la familia tenía a otros miembros causando formas más escandalosas de alarma. Esa comparación, sin embargo, no le hizo ningún favor. Si acaso, lo hizo parecer una versión más elegante de la misma enfermedad. No el estilo estrepitoso, sudoroso y catastrófico del escándalo, sino el estilo entallado, la versión que mantiene la espalda derecha, elige excelentes gemelos y habla de canales informales como quien habla del clima. A veces, ese tipo resulta más peligroso, porque la gente confunde el pulido con el principio. Hubo también una ironía tan aguda que casi parecía escrita por un novelista. Los cambios en la ley de sucesión terminaron restaurando el lugar de Michael en la línea, después de que se eliminara la vieja regla que penalizaba el matrimonio con una católica romana. Fue una corrección moderna, una que deshizo en silencio el costo constitucional de su matrimonio. Y sin embargo, para cuando la ley se volvió más amable, su reputación se había vuelto mucho peor. Recuperó un lugar técnico en el orden de herencia justo en el momento en que el público había dejado de confiar en su criterio en casi cualquier ámbito que importara. Era la perfecta contradicción windsoriana. Progreso en la teoría, malestar en la práctica. Su esposa, naturalmente, seguía siendo parte del problema. Incluso cuando el propio Michael ocupaba el centro del escándalo, Marie-Christine flotaba justo detrás de la cortina, como la mujer que durante años había entrenado al público para ver a su hogar a través de una lente de desprecio. Sus propias controversias habían hecho más fácil que la gente creyera lo peor sobre él. Una vez que una pareja se fija en la imaginación nacional como grandiosa, difícil y demasiado complacida consigo misma, cada desgracia posterior llega preinterpretada. Los espectadores no miran con mente abierta, miran buscando confirmación, y confirmación fue exactamente lo que la trampa periodística suministró. Aún así, uno debería resistirse a convertir a Michael en un villano de caricatura. No lo era. Era algo mucho más familiar, y por eso más interesante, un hombre formado por el privilegio, la herida, el anhelo y los viejos códigos del mundo, tratando de preservar significado en un mundo que ya no permitía que el significado se llevara con tanta soltura. Tenía talento, tenía inteligencia, tenía dones sociales de un orden muy alto. Podría, con una disciplina más estricta o un propósito más claro, haberse vuelto genuinamente útil de maneras que inspiraran confianza. En cambio, pasó demasiados años en la media luz, convenciéndose de que, como no era central ni estaba financiado públicamente de la manera obvia, podía improvisar una versión de la vida real para sí mismo. La improvisación es peligrosa en las monarquías. Deja huellas dactilares por todas partes. Para cuando los periodistas terminaron con él, Michael ya no parecía un príncipe cargado de ambigüedad. Parecía un príncipe que había aprendido a explotar la ambigüedad tan bien que había olvidado que otras personas también podían verla. Y justo cuando más necesitaba la vieja defensa de que sus intereses rusos eran culturales, históricos y estaban por encima de la política, la historia misma se volvió contra él. El continente se oscureció. Tanques, sanciones, fortunas congeladas, ilusiones rotas. Todos esos años en que Rusia le había dado glamour y propósito estaban a punto de convertirse en una carga tan severa que incluso las explicaciones más pulidas empezarían a sonar como reliquias de una época tonta. Reliquias de una época tonta. Así era exactamente como empezó a verse el viejo encanto ruso, una vez que el encanto se terminó. Durante años, los rusos adinerados en Londres
habían sido tratados como si fueran algún nuevo ingrediente brillante en el caldo social, difíciles de ubicar quizás, a veces ocasionalmente vulgares, a menudo misteriosos, pero innegablemente ricos e innegablemente útiles para gente a la que le gustaba vivir bien. Había habido cenas, obras de caridad, foros de negocios, discursos educados sobre la amistad entre naciones y el tipo de fotografías sonrientes que después hacen que todos insistan en que solo estaban siendo diplomáticos. El príncipe Michael se había movido por ese mundo con particular soltura, porque había pasado buena parte de su vida preparándose para moverse por él. Podía hablar de historia, linaje, cultura, imperio y memoria, de una manera que hacía que el dinero duro pareciera vestido para la ópera. Entonces la guerra hizo que todo ese vestuario pareciera de juguete. Cuando Rusia invadió Ucrania en 2022, la atmósfera cambió con una velocidad que dejaba sin aliento. Las viejas excusas se encogieron de la noche a la mañana. Todo lo que alguna vez se había vendido como cosmopolita, matizado, históricamente informado o comercialmente sensato, se medía de pronto contra ciudades bajo bombardeo y familias huyendo hacia el oeste con sus vidas empacadas en bolsas de plástico. Ese shock moral importó enormemente. No solo alteró la política, alteró el tono. Cosas que alguna vez habían parecido meramente cuestionables, ahora se veían sórdidas. Cosas que alguna vez sonaron sofisticadas, ahora sonaban débiles, vanidosas o comprometidas. Para el príncipe Michael, cuya larga identidad pública había estado enredada con lazos rusos, sentimiento ruso, círculos rusos y utilidad rusa, fue desastroso. No se lo acusó de planear invasiones ni de dirigir políticas. Ese nunca fue el punto. El punto era el criterio. Y el criterio es donde la confianza vive o muere. En los años anteriores a la invasión, Michael había podido presentar su relación rusa como algo más rico que dinero y más amplio que política. Venía de la historia familiar, de la sangre Romanov que tanto lo fascinaba, de la lengua, de los lazos culturales, de décadas de interés. Podía afirmar, y quizás genuinamente creer, que representaba un puente más humano entre Gran Bretaña y Rusia que los toscos oportunistas de negocios que simplemente olfateaban ganancias. No era solo otro hombre persiguiendo contratos. Era un príncipe que cargaba memoria. Esa era la historia que se contaba a sí mismo. Y durante suficiente tiempo, otras personas estuvieron dispuestas a dejarlo contarla. Después de que los tanques avanzaran, esa historia empezó a derrumbarse, porque en tiempos duros, la gente deja de admirar la ambigüedad romántica. Empieza a hacer preguntas más simples. ¿Junto a quién te pusiste? ¿La compañía de quién disfrutaste? ¿Qué te permitiste creer porque creerlo resultaba halagador? Y quizás lo más doloroso de todo, ¿qué te negaste a ver, porque ver con claridad te habría privado del papel que disfrutabas interpretar? Para Michael, ese papel había sido uno de los grandes premios emocionales de su vida adulta. Rusia le permitía sentirse más grande de lo que la monarquía británica jamás le había dejado sentir del todo. En Gran Bretaña, era periférico, elegante, útil de vez en cuando, pero nunca central. En relación con Rusia, podía sentirse singular. Tenía linaje allí, tenía idioma allí, tenía una especie de legitimidad fantasmal allí. Podía imaginarse no como un primo en el margen, sino como un hilo vivo que unía la tragedia imperial, la diplomacia moderna y la influencia privada. Los hombres no renuncian fácilmente a un papel así, especialmente si ha sanado alguna vieja herida en ellos, y Michael tenía viejas heridas de sobra. Vale la pena volver sobre este punto, porque de lo contrario se vuelve demasiado plano, demasiado fácil, un operador principesco apuesto, un fixer vanidoso, un hombre que vendió su aura y lo atraparon. Todo eso captura parte de la verdad, pero no la verdad entera. También era el hijo póstumo de un padre glamoroso al que nunca conoció. El hermano menor que no heredó ningún título definitorio. El niño real que observaba la historia desde la esquina en lugar de desde el trono. Ese tipo de vida crea un dolor permanente por la distinción. Michael no quería simplemente comodidad, quería significado. Quería que el mundo le hiciera espacio de una manera que se sintiera merecida, elegida y vívida. Rusia le dio esa ilusión durante años. La invasión la destruyó. En términos prácticos, las viejas asociaciones se volvieron imposibles de defender de la misma manera. Los patrocinios y los honores vinculados a negocios que alguna vez sonaron grandiosos, ahora sonaban vergonzosos. La vida pública después de la invasión
No recompensaba discursos sentimentales sobre el entendimiento mutuo. Recompensaba la distancia, la claridad, la renuncia. Todo el mundo con posición respetable empezó a buscar formas de demostrar que no había sido ingenuamente hechizado por el dinero o la proximidad rusa. Algunos hicieron esto rápida y ruidosamente. Otros lo hicieron en silencio y tarde. Michael no parecía, en la imaginación pública al menos, un hombre que hubiera visto el peligro temprano. Parecía un hombre que había vivido demasiado tiempo dentro del peligro como para notar su olor. Eso es algo devastador para un príncipe, porque de los príncipes se espera instinto. No genialidad, no santidad, instinto. La capacidad de sentir la habitación equivocada, el amigo equivocado, la transacción equivocada, la fotografía equivocada, la invitación equivocada. Un miembro de la realeza no siempre debe ser moralmente superior, pero se espera que entienda qué tipo de apariencias puede sobrevivir la institución. Michael, una y otra vez, demostró que no entendía esto lo suficientemente bien, o peor, que lo entendía, pero creía poder gestionar el riesgo porque, a sus propios ojos, sus motivos eran lo bastante decentes. La muerte de la reina Isabel II en 2022 cambió la arquitectura emocional de la familia de maneras que iban más allá del duelo. Ella había sido la gran absorbente de la incomodidad, no siempre con amabilidad, no siempre con calidez, pero de manera constante. Bajo su reinado, los parientes incómodos podían seguir siendo incómodos durante periodos asombrosamente largos, mientras no detonaran de una forma que amenazara directamente la institución. La reina tenía un genio para la resistencia. También tenía una lealtad profundamente arraigada hacia las estructuras familiares, por exasperantes que fueran. Un primo como Michael, problemático, pulido, nunca del todo directo, podía sobrevivir durante años en ese mundo, porque ella entendía cómo cargar con el inconveniente humano de la misma manera en que cargaba con sus carteras, con firmeza y sin alboroto visible. Su hijo era distinto. Carlos III había pasado toda una vida pensando en la monarquía como algo que necesitaba ser moldeado, adelgazado, modernizado y moralmente clarificado, al menos en apariencia pública. Podía ser sentimental en algunos aspectos privados, pero institucionalmente tenía mucho menos apetito por la ambigüedad ornamental. La familia ya había soportado demasiados golpes de figuras que difuminaban la línea entre rango y agravio personal, rango y comercio, rango y drama propio. Carlos heredó no la calma diferencia de los años 50, sino una monarquía golpeada por escándalos, guerra de tabloides, conflicto generacional y discusiones públicas interminables sobre relevancia, dinero y deber. En ese clima, un príncipe como Michael no resultaba encantadoramente pasado de moda. Era desorden administrativo con riesgo reputacional adosado. Suena cruel, pero la crueldad es a menudo el idioma de la supervivencia institucional. El problema de Michael no era simplemente que se hubiera vuelto vergonzoso. Era que encarnaba todo un estilo de vida real que la nueva era quería empujar más hacia las sombras. No el noble estilo antiguo de sacrificio y labio superior rígido. El otro, el estilo en el que la gente titulada deambula por redes privadas, apoyándose en el prestigio heredado para lubricar el comercio, cultivando relaciones extranjeras cuyo contenido moral siempre va un paso por detrás de su glamour, y tratando la crítica pública como una vulgar incomprensión del matiz aristocrático. Carlos no podía predicar públicamente una monarquía más esbelta y limpia, mientras permitía que ese estilo siguiera brillando con luz propia. Así que Michael se retiró. Ese retiro no fue dramático en el viejo sentido teatral. Ningún despojo público de rango, ninguna denuncia desde el balcón, ninguna declaración grandiosa sobre traición. El castigo de la familia real, cuando quiere parecer civilizado, prefiere la ausencia. Las invitaciones se vuelven menos frecuentes. Los deberes visibles se adelgazan. La maquinaria del hogar ya no se dobla en torno a tu conveniencia. No se te desconoce exactamente, porque a la monarquía le disgusta el desperdicio y el derramamiento de sangre público. Simplemente se te vuelve menos relevante a plena vista. Para un hombre como Michael, eso pudo haber sido más difícil que el destierro absoluto. El destierro al menos lleva consigo una especie de glamour trágico. Retirarse no lleva ninguno. Es una instrucción lenta de la historia de que tus servicios ya no son necesarios, o más bien, que tus servicios se han vuelto más peligrosos que tu desaparición. Michael había pasado toda una vida resistiéndose a ese mensaje. Todo lo que construyó,
la carrera militar, la consultoría, el papel ruso, los contactos extranjeros cultivados, la presentación principesca, había sido una rebelión contra la irrelevancia. Ahora, la vejez y el disgusto público se combinaban para imponerle la irrelevancia de todos modos. Y su esposa seguía ahí, todavía imposible de separar de la impresión general. Para esta etapa, la princesa Michael de Kent se había convertido en algo casi mítico dentro de la cultura pública. No un mito amado, sino un mito de advertencia. La princesa grandiosa, difícil, insensible, del broche, de los comentarios, de las defensas extrañas, del porte frío, de esa sensación siempre presente de que pertenecía más naturalmente a una Europa desaparecida de rango que a cualquier vida nacional moderna. Hay algunas mujeres que se vuelven más fáciles con la edad, porque los bordes se suavizan y el mundo se cansa de pelear con ellas. Ella no fue una de esas. Incluso cuando pedía disculpas, la disculpa parecía atada a la misma vieja conciencia de sí misma. Podía sonar apenada por el inconveniente sin rendirse jamás del todo a la convicción de que el verdadero problema era la incapacidad de todos los demás para apreciar el contexto. Vivir junto a semejante mujer durante décadas exigía o bien pasividad o bien complicidad. Michael era demasiado inteligente para la pasividad, lo cual dejaba la complicidad, aunque quizás de un tipo profundamente marital y emocionalmente complicado. Quizás la amaba precisamente porque reflejaba algo que él admiraba y necesitaba, una negativa a inclinarse por completo, una convicción de que el rango todavía significaba algo en una época aplanada, una especie de hermosa resistencia a la vida ordinaria. Pero la admiración privada de un esposo puede convertirse en una carga pública para un príncipe. Cada nuevo escándalo alrededor de ella había entrenado a la gente a ver su hogar como una única unidad de juicio, y entonces la tristeza llegó todavía más cerca. No como chisme, no como una trampa periodística, no como otra disputa sobre estatus, amigos o dinero, sino como el tipo de golpe familiar íntimo, que despoja toda actuación y deja solo sangre, edad y duelo. En febrero de 2024, Thomas Kingston, el esposo de Lady Gabriella Kingston, hija del príncipe y la princesa Michael de Kent, murió de manera repentina. Era un hombre apuesto y bien conectado, educado, pulido, exactamente el tipo de figura que se movía con facilidad por esa capa superior de la vida británica donde el dinero, las viejas familias y los primos reales tienden a superponerse sin admitir jamás del todo cuán cerca están. Su muerte fue una conmoción terrible. Ninguna cantidad de soltura social prepara a una familia para la brutalidad de una pérdida repentina. Un día está la deriva ordinaria de llamadas, planes, invitaciones, rutinas domésticas a medio terminar, y al siguiente hay un silencio tan grande que parece tragarse las paredes. Para Michael, esa pérdida debió de sonar con un eco muy antiguo, porque el duelo en familias como esta nunca queda confinado limpiamente al presente, golpea contra duelos anteriores y los despierta. Los muertos se reúnen unos con otros en la memoria. Un hijo que nunca conoció bien a su padre puede convertirse, en la vejez, en un hombre que se encuentra de nuevo en compañía de la muerte repentina, enfrentando otra vez a una generación más joven, herida por algo irrevocable y absurdamente final. Fuera lo que fuera, en lo que se había convertido el príncipe Michael en lo público, cualquiera fueran las sospechas que se le pegaban, cualquiera fuera el escepticismo que la nación sentía sobre su criterio, seguía siendo un padre observando a su hija atravesar una de las grandes brutalidades de la vida humana. En ese momento no hay título útil, ninguna explicación pulida, ningún arreglo discreto, ningún canal privado que pueda suavizar lo que ha ocurrido. El público lo vio en el servicio conmemorativo, más viejo ahora, más lento, visiblemente marcado por los años, y de repente, la gran maquinaria de la opinión hizo lo que a veces hace frente al duelo privado. Se detuvo, no para siempre, no lo suficientemente generosa como para borrar el pasado, pero por un momento la historia dejó de tratarse de un príncipe indigno de confianza, y se convirtió en la de un padre anciano entrando a la iglesia bajo el peso de otra tragedia familiar. Esa es una de las cosas extrañas sobre la realeza. La gente puede despreciar la institución, resentir el privilegio, burlarse del absurdo, y aún así, conmoverse ante la simple visión de la vejez, encontrándose con el dolor en público. Y sin embargo, incluso aquí, la historia de Michael seguía siendo complicada, porque el duelo puede suavizar un rostro sin reparar una reputación. La tristeza era real,
La herida familiar era real, pero los años que la precedieron no desaparecieron simplemente porque la muerte había impuesto mejores modales al público. Si acaso, el contraste afiló todo el retrato. Ahí estaba, un hombre genuinamente merecedor de compasión en una parte de su vida y profundamente desconfiado en otra. Es tentador imaginar que el sufrimiento privado lava la duda pública, pero rara vez lo hace. Los seres humanos no son lo bastante ordenados para eso. Un hombre puede ser cariñoso y comprometido, leal y vanidoso, destrozado por el duelo y mal juzgado, todo al mismo tiempo. Michael siempre había sido ese tipo de mezcla. Es parte de lo que lo hacía difícil de descartar por completo. Si hubiera sido solo ridículo, se habría convertido en un chiste. Si hubiera sido solo corrupto, se habría convertido en un villano. Si hubiera sido solo melancólico y mal ubicado, podría haberse convertido en una figura trágica. Pero el príncipe Michael nunca ofreció el consuelo de una categoría limpia. Incluso sus defectos tenían una elegancia peculiar, e incluso sus mejores impulsos a menudo estaban enredados con la autocomplacencia. Eso era cierto en el duelo, tanto como en todo lo demás. La familia a su alrededor había cambiado para entonces casi hasta volverse irreconocible respecto del mundo en el que él había nacido. La reina, que siempre había funcionado como el gran eje fijo alrededor del cual todos los parientes incómodos todavía lograban orbitar, ya no estaba. Carlos estaba en el trono tratando de mantener a la vez dignidad, modernidad, economía y continuidad, lo cual es un poco como intentar mantener una sombrilla en pie durante una tormenta. Guillermo y Catalina representaban el futuro más seguro, calmados en la superficie, disciplinados en el tono, cuidadosos con los símbolos. Harry y Meghan se habían convertido en la ruptura más pública de la familia, sacando el lenguaje del agravio, la raza y la herida emocional al mundo entero, con una fuerza que la institución no había podido contener. Andrés ya se había hundido en una desgracia que hacía que cualquier otro escándalo pareciera casi decoroso en comparación. Y entonces, flotando en el borde de toda esa agitación central, estaba el príncipe Michael de Kent, uno de los recordatorios vivos más antiguos de un problema real diferente. No lujuria desbocada, no una crisis constitucional directa, no melodrama de tabloide a todo volumen. Algo más persistente que eso, el problema de qué pasa cuando se permite que un príncipe permanezca medio dentro de la institución y medio en el mercado, durante tanto tiempo que nadie logra recordar dónde termina lo ceremonial y dónde empieza la venta. En la vejez, la gente a menudo revela lo que realmente ha sido todo el tiempo. Puede hablar menos, viajar menos, deslumbrar menos, pero la forma interior se vuelve más clara. En el caso de Michael, la edad lo redujo a lo esencial. El hombre apuesto que alguna vez pareció un galán real de matiné se había convertido en una figura anciana de glamour desvanecido, pero la estructura de debajo seguía siendo la misma. Todavía se conducía como un príncipe. Todavía se movía con esa postura controlada de la vieja escuela que dice entrenamiento, rango y autoconciencia a la vez. Todavía parecía habitar el título en lugar de simplemente poseerlo. Ese, en cierto modo, siempre fue el problema. Michael no trataba lo principesco como un accidente abstracto de nacimiento. Lo vivía, lo llevaba puesto. Esperaba que la vida se ordenara a su alrededor, al menos hasta cierto punto. Suena obvio hasta que uno recuerda que no todos los parientes reales se comportan así. Algunos se encogen hacia la vida privada. Algunos se vuelcan de lleno al servicio. Algunos se vuelven aburridos, lo cual suele ser el camino más seguro de todos. Michael eligió otra cosa. Insistió una y otra vez en preservar la textura de la realeza en su vida, la escala, la presentación, el acceso, el entorno, las amistades extranjeras, la sensación de seguir siendo un hombre de consecuencia, aunque la Constitución no le asignara una consecuencia central que sostener. Esa insistencia lo hacía interesante, también lo hacía peligroso, porque una vez que un hombre se decide a preservar consecuencia, empieza a buscar maneras de demostrarla. No puede ser simplemente un primo afable en servicios religiosos y funerales. No puede simplemente desvanecerse en el follaje exterior de la familia. Necesita arenas en las que todavía se sienta útil, todavía se sienta singular, todavía se sienta como alguien cuya palabra importa. Esa fue la trampa de la que Michael nunca logró escapar del todo. Siguió buscando pruebas de que su identidad principesca todavía tenía peso en el mundo,
y la búsqueda misma de esa prueba lo siguió llevando hacia situaciones que confirmaban las peores sospechas de todos. Vale la pena detenerse en esto, porque la gente a menudo malinterpreta el origen del problema real. Imaginan la codicia como el motivo central, y a veces lo es. Pero la codicia sola no explica a Michael. Tenía gustos costosos, ciertamente. Le gustaban los entornos hermosos, la compañía importante, las viejas suposiciones grandiosas. No era un monje con pantalones de montar. Sin embargo, la codicia simple habría producido un hombre más tosco. La verdadera debilidad de Michael era que quería que su vida se sintiera proporcional a su nacimiento. Quería que el mundo le devolviera el significado que la línea de sucesión le había negado. El dinero ayudaba con eso. Los honores extranjeros ayudaban. Los contactos importantes ayudaban. La posición social ayudaba. Pero debajo de todo eso estaba la necesidad más emocional de importar de manera principesca. Por eso estaba tan disponible para el tipo equivocado de atención. No porque le faltara inteligencia, tenía de sobra. No porque le faltara crianza, tenía eso en abundancia peligrosa, sino porque le faltaba el tipo de disciplina interior que permite a una persona aceptar un lugar más pequeño sin intentar constantemente agrandarlo por medios privados. El público, por supuesto, no suele formular las cosas con tanta delicadeza. El público olfatea algo más simple. Parece escurridizo. Parece demasiado interesado en el valor de ser el príncipe Michael en lugar de simplemente ser Michael Windsor con un título adosado. Parece perpetuamente cómodo con gente que tiene razones para disfrutar de su compañía. Parece un hombre que se contaría a sí mismo una historia halagadora sobre casi cualquier arreglo, siempre que el arreglo preservara su estilo de vida y su sentido de relevancia. Y porque la gente sentía eso, nunca terminó de confiar del todo en sus motivos, incluso cuando sus acciones no eran en sí mismas monstruosas. Esa distinción importa especialmente ahora, porque al llegar a los últimos capítulos de una vida, existe la tentación de aplanar todo en compasión o condena. La compasión dice que era solo un miembro menor de la realeza, mal ubicado, tratando de sobrellevar un papel que nunca fue diseñado correctamente. La condena dice que era un calculador principesco que envolvió el privilegio en buenos modales y lo vendió al mejor postor. Ambas contienen verdad. Ninguna es suficiente por sí sola. Fue producido por una ecología real muy particular. Nació en una generación criada bajo la larga sombra del imperio, la guerra y la grandeza europea heredada. Pertenecía a una familia que le había enseñado desde la cuna que el rango no era simplemente una decoración social, sino una estructura de la realidad. Luego vivió lo suficiente como para ver a Gran Bretaña convertirse en un país cada vez más suspicaz de la grandeza heredada, cada vez más obsesionado con la equidad, cada vez más impaciente con la deferencia, y cada vez más alerta a las maneras en que el dinero puede esconderse dentro del prestigio. En ese mundo cambiado, Michael seguía intentando vivir según instintos más antiguos. Por supuesto, se volvió sospechoso. Había sido formado para eso. Eso no lo absuelve. Simplemente lo hace más revelador. Su esposa seguía siendo igualmente reveladora en otro registro. La princesa Michael de Kent se había convertido para entonces casi en un emblema de los hábitos sociales que la Gran Bretaña moderna más detesta hoy en las mujeres aristocráticas: la altivez, las extrañas insensibilidades raciales, la incapacidad de entender cuándo un chiste deja de ser un chiste porque la historia está sentada en la habitación. La sensación de que la confianza personal puede sobrevivir a cualquier cantidad de disgusto público. Había pasado años haciéndose no solo impopular, sino simbólicamente útil para cualquiera que quisiera pruebas de que partes del mundo real seguían atrapadas en un museo de viejas suposiciones. La lealtad de Michael hacia ella, cualesquiera fueran las tensiones o exasperaciones privadas que pudiera haber incluido, fue una de las pocas cosas consistentes de manera inequívoca en toda su historia. Nunca la echó por la borda para salvarse a sí mismo. Nunca representó el útil ritual marital de la distancia pública en nombre de la reputación. Se quedó a su lado. Eso puede ser admirable en el matrimonio. En la vida pública, ató su imagen a la de ella tan completamente que, para el final de su larga historia, mucha gente ya no podía pensar en uno sin invocar la atmósfera del otro. Hay personas que pierden la confianza por una revelación devastadora. Michael perdió la confianza primero por atmósfera y después por revelación.
Mucho antes de la trampa periodística encubierta, mucho antes de las discusiones posteriores sobre círculos rusos, muchos ya habían decidido que había algo en su vida que no olía bien. La disputa del apartamento, la consultoría, el mundo social, la esposa, la interminable proximidad a la riqueza, la insistencia cuidadosa en que todo era correcto. Todo eso creaba un zumbido de inquietud de fondo. Así que cuando llegó la evidencia más aguda, no tanto cambió la opinión pública como la completó. Por eso los últimos años de su historia cargan una tristeza tan curiosa, no porque el hombre fuera destruido en algún sentido operático, sino porque la naturaleza de su derrota encajaba tan perfectamente con su carácter. Había pasado décadas tratando de evitar convertirse en una irrelevancia real. Al final, la irrelevancia se le impuso, no por el olvido, sino por la desconfianza. Importó justo lo suficiente, y de la manera equivocada, lo suficiente para alarmar, lo suficiente para avergonzar, lo suficiente para servir como lección institucional. Se puede imaginar lo desgarrador que eso le resultaría a un hombre de su temperamento. Habría preferido ser recordado, si acaso lo recordaban, como el primo pulido, el veterano, el lingüista, el historiador, el vínculo Románov, el príncipe europeo cultivado que prestó un servicio útil y mantuvo vivo un tono grandioso en una época que se aplanaba. En cambio, el recuerdo que se asentó a su alrededor fue más duro. Se convirtió en el miembro de la realeza en el que nadie confiaba. No necesariamente el peor, no el escándalo más ruidoso, no la desgracia más obscena, pero sí el que parecía ilustrar una podredumbre más sutil. La podredumbre de la influencia no oficial, la podredumbre del aura monetizada, la podredumbre de un príncipe cuya vida entera seguía pidiéndole a la gente que creyera que la apariencia y el interés no se habían enredado. Y quizás esa etiqueta cortó tan profundo porque golpeaba exactamente aquello que había pasado la vida entera interpretando. La confiabilidad es, después de todo, el tejido invisible del comportamiento principesco, el apretón de manos, la sonrisa, la discreción, la calma honorífica, la impresión de que un hombre habita su rango sin explotarlo. Esa es la promesa debajo de la pompa. Michael parecía esa promesa. Sonaba como ella. Se vestía como ella. Tenía el rostro para ella, lo cual es precisamente por qué la duda a su alrededor se sentía tan corrosiva. No se desconfiaba de él a pesar de ser principesco. Se desconfiaba de él porque usaba lo principesco de maneras que hacían que la gente se preguntara qué había estado ocultando la actuación. Ese es un tipo de fracaso real muy moderno. En tiempos más antiguos, un príncipe problemático podía ser violento, adúltero, políticamente rebelde o ruinosamente extravagante. En la monarquía constitucional moderna, el príncipe más peligroso es a menudo el que sonríe hermosamente y convierte el estatus en una moneda privada. Michael pertenecía a esa categoría. Apareció en la era del poder blando, las redes corporativas, los foros internacionales, la consultoría discreta y la creencia de que la distinción social misma puede ser un activo monetizable. No inventó ese mundo, pero flotó a través de él con una soltura que hacía que la monarquía pareciera porosa. Y la porosidad aterra a las instituciones antiguas. Si un príncipe puede volverse tan negociable, ¿qué queda exactamente sagrado? ¿Qué exactamente no se puede comprar, tomar prestado, insinuar o gestionar discretamente durante un almuerzo? El Palacio de Buckingham perdonará todo tipo de tonterías privadas con más facilidad de lo que perdonará la sugerencia de que el valor real está sujeto a negociación privada. Todavía, incluso ahora, con su posición pública disminuida y su familia tocada de nuevo por el duelo, podía producir la vieja ilusión óptica. Un servicio religioso, un memorial, un príncipe anciano con abrigo oscuro y paso medido. Las cámaras lo capturan de perfil, y por un segundo, toda la historia complicada desaparece detrás de la fotografía. Ese también fue uno de sus dones de toda la vida. Todavía podía verse correcto. El problema era que, para entonces, ya nadie creía en la fotografía por sí sola, y hay algo casi insoportablemente británico en eso. Un país que se enseñó a sí mismo a leer la clase social a través de la postura y las vocales, se había vuelto sospechoso de la postura y las vocales precisamente porque tan a menudo habían ocultado ventaja. Michael había sido educado en un teatro moral y juzgado por otro. Nunca logró manejar la transición.
siguió actuando en la vieja obra mientras el público ya se había mudado a una nueva y había empezado a abuchear. Y sin embargo, los abucheos no son todo el final. Todavía no, porque en las familias, incluso en las reales, la desconfianza no borra el afecto. Michael siguió siendo parte de la cadena viva, presente en los ritos de paso, alojado en la memoria, cargando todavía consigo todas las viejas líneas familiares, la madre griega, el padre muerto, los ancestros Romanov, la proximidad infantil a una reina, el mundo desaparecido de los primos reales de posguerra, criados en casas llenas de deber, silencio y viejas expectativas. No fue expulsado hacia algún exilio melodramático, se quedó donde tan a menudo se quedan los parientes incómodos, dentro del círculo, pero más cerca de su borde, presente lo suficiente como para recordarle a todos lo ocurrido, no lo bastante confiable como para que se le diera más espacio del necesario. Esa es una forma solitaria de supervivencia. El príncipe Michael de Kent no será recordado como el gran pecador de la familia, ni como aquel cuyo nombre se convirtió en sinónimo de una sola catástrofe estridente. Será recordado, si acaso, por algo más inquietante, por mostrar cómo un príncipe puede parecer perfecto en la superficie y aún así dejar en la gente la sensación inconfundible de que algo, debajo del brillo, siempre se estaba intercambiando en silencio. Y esa sensación, una vez formada, es casi imposible de borrar. Se veía como un príncipe en el que la gente debería haber confiado. Esa era su belleza y también su peligro, y al final, esa fue exactamente la razón por la que no confiaron en él. Conviene resistir, sin embargo, el placer de la condena simple. Una vida como la suya invita al desprecio fácil, las habitaciones grandiosas, las suposiciones costosas, la esposa que parecía llegar de un continente perdido de esnobismo, las fijaciones rusas, el aire de dinero moviéndose a través de un vestuario histórico. También es fácil que disguste, pero si uno se detiene ahí, se pierde lo que le da a la historia su fuerza emocional. El príncipe Michael no fue solo una advertencia, también fue una reliquia de una psicología real desaparecida. Pertenecía a esa generación educada para creer que la crianza era un tipo de arquitectura moral, que los idiomas y el linaje importaban, que el papel de uno en el mundo debía reflejar el propio nacimiento, que el tacto aristocrático podía resolver cosas que las reglas modernas solo complicaban, y que la historia todavía tenía reclamos vivos sobre el presente. Buena parte de ese mundo merecía desvanecerse, parte de él merecía ser quemado por completo, pero no todo era cínico. En Michael, las viejas suposiciones se mezclaban con una cultivación genuina. De verdad sabía cosas, de verdad le importaba la historia, de verdad había sido formado por la disciplina militar y la memoria dinástica. La tragedia es que usó esos elementos serios para sostener una vida cuyos contornos éticos nunca fueron lo bastante claros. Así que las mismas cualidades que podrían haberlo vuelto admirable se convirtieron en parte de la desconfianza. Su inteligencia lo hacía parecer calculador. Su seriedad histórica lo hacía parecer vulnerable a viejas ilusiones de significado. Su encanto lo hacía parecer practicado en la persuasión. Su conocimiento extranjero lo hacía parecer disponible para el halago extranjero. Su dignidad principesca hacía que sus arreglos privados parecieran todavía menos inocentes. No podía apoyarse en sus propios dones, porque sus propios dones se habían vuelto sospechosos. Ese es un lugar terrible donde terminar para cualquier ser humano. Y luego está el aspecto familiar, que no debería ignorarse en la prisa por el juicio moral. A pesar de toda la desconfianza pública, Michael siguió tejido profundamente en un linaje que en realidad no sabe cómo expulsar a los suyos, salvo que se lo obligue por completo. Apareció en los ritos que importan, guardó luto con ellos, envejeció junto a ellos, vio crecer a las generaciones más jóvenes mientras su propia generación se adelgazaba a su alrededor. Pertenecía, no porque la gente confiara en él, sino porque la sangre es algo terco en las casas reales. Ese tipo de pertenencia puede ser tanto misericordia como castigo. Nunca se está del todo fuera, pero tampoco se cuenta jamás del todo con uno. Se convierte en una de esas figuras que le recuerdan a la familia lo que preferiría no ver en sí misma. Y lo que Michael les recordaba era, en verdad, incómodo. Les recordaba que el glamour sin función se convierte en tentación. Les recordaba que a los miembros menores de la realeza no se los puede dejar inventarse a sí mismos sin riesgo. Les recordaba que el pulido aristocrático puede resultar tan comprometedor como la codicia vulgar.
Les recordaba que los bordes de la monarquía son a menudo donde comienza la podredumbre, porque el centro está protegido por el deber mientras los márgenes son seducidos por la libertad. Esa es una verdad brutal, y la Casa de Windsor la conoce hoy mejor de lo que la conocía antes. Lo que queda al final no es simplemente la fábula con moraleja, aunque eso sea, sin duda, parte de ella. Lo que queda es la imagen de un hombre moldeado por la pérdida antes de la memoria, por el glamour antes que el propósito, por el privilegio antes que la claridad, por viejos códigos en una época nueva. Un hombre que quizás nunca supo del todo dónde terminaba su verdadero yo y dónde empezaba su papel principesco, porque desde la infancia ambos habían quedado trenzados con demasiada fuerza. Un hombre que no soportaba la insignificancia y que por eso seguía buscando formas de significado que hacían retroceder a los demás. Un hombre cuya lealtad hacia su esposa pudo haber sido, al mismo tiempo, una de sus mejores cualidades y una de sus peores decisiones públicas. Un hombre cuya cultivación genuina se volvió inseparable de la sospecha de que siempre la estaba usando. Esa no es la vida de un monstruo. Es una vida profundamente comprometida, y las vidas comprometidas suelen ser las más reveladoras, porque despojan la comodidad de las categorías fáciles. Vale la pena detenerse en esa palabra, comprometida. No en el sentido de dedicada, sino en el sentido de dañada, de tocada, por concesiones que se fueron acumulando durante décadas hasta que resultó imposible determinar cuáles habían sido necesarias y cuáles simplemente convenientes. Michael no fue el único miembro de su generación que navegó esa frontera. La familia real británica de la segunda mitad del siglo XX estuvo llena de personas que tuvieron que encontrar maneras de ser útiles en un mundo que había dejado de necesitarlos de la manera en que habían sido diseñados para ser necesitados, y que eligieron distintas soluciones con distintos grados de elegancia y distintos grados de daño colateral. Algunos se retiraron a la filantropía, algunos encontraron causas, algunos desaparecieron en la vida privada con una discreción que la prensa interpretó, generosamente, como modestia. Michael eligió el mundo de los negocios, los contactos internacionales, el nombre como moneda de cambio en mercados donde el nombre aún valía algo. Era una elección honesta en sus términos, o al menos podría haberlo sido. Lo que la convirtió en algo más complicado fue la acumulación de episodios en que los términos no eran del todo claros, en que la línea entre la representación legítima y el aprovechamiento de la posición resultaba difícil de trazar incluso para los observadores más caritativos. Michael no fue el bruto de la familia, no fue el bufón de la familia, ni siquiera fue, del todo, la víctima pura de la familia. Fue la advertencia de la familia envuelta en terciopelo, el recordatorio de que el peligro no siempre llega sucio y evidente. A veces llega con un abrigo a medida, hablando francés y ruso, de pie con elegancia en un umbral, haciendo que todos sientan que están en presencia de la historia, mientras en silencio calcula cuánto puede valer todavía esa historia. El problema con las advertencias envueltas en terciopelo es que resultan muy difíciles de tomar en serio hasta que ya es demasiado tarde para que la advertencia sirva de algo. El terciopelo amortigua la señal, el encanto neutraliza la alarma. Y para cuando el patrón se ha vuelto lo suficientemente claro como para que ya no pueda negarse razonablemente, ya hay demasiadas personas que han invertido demasiado en la versión elegante de la historia como para encontrar cómodo revisarla. Eso es, en parte, lo que hace que figuras como Michael resulten tan persistentemente fascinantes para quienes las estudian con atención. No es el escándalo en sí, que en términos relativos nunca fue de los más graves que ha producido la monarquía moderna, sino el mecanismo por el cual el escándalo se fue postergando, diluyendo, contextualizando, hasta que cuando finalmente llegó a la atención pública parecía casi inevitable y al mismo tiempo sorprendente. Como si todos lo hubieran sabido siempre y nadie lo hubiera dicho en voz alta, porque decirlo en voz alta habría requerido una conversación que nadie dentro de ese mundo tenía ningún incentivo para iniciar. Quizás por eso su historia fascina tanto a quien la observa con atención. No porque resulte simpático y desde luego no porque sea inocente, sino porque pertenece a un tipo que muchas personas reconocen de inmediato en su propia vida. El hombre encantador que sabe exactamente cómo se ve. El hombre de buenos modales que deja confusión a su paso como quien deja un perfume. El hombre cuyas heridas son reales, cuya inteligencia es real, cuyo pulido es real,
y cuya fiabilidad, sin embargo, nunca termina de estar del todo ahí. Las heridas, en particular, merecen un momento de atención antes de cerrar, porque el riesgo al hablar de alguien como Michael es el de caer en el cinismo fácil que niega la posibilidad de que el daño real haya tenido consecuencias reales. Perder a un padre antes de tener memoria de él no es un dato biográfico menor que se añade a la lista y se continúa. Es una ausencia que moldea la arquitectura entera de la personalidad, que crea hambre donde debería haber saciedad, que convierte la necesidad de ser visto en algo que se parece al oxígeno. Michael creció sabiendo que su padre había muerto por su país, sabiendo que ese sacrificio era la razón por la que él existía en el lugar que ocupaba, sabiendo que debía estar a la altura de algo que nunca podría recuperar porque lo había perdido antes de poder comprenderlo. Eso no excusa nada, pero explica la persistencia del esfuerzo, la obstinación con que siguió buscando una manera de ser relevante en espacios que lo miraban con creciente escepticismo. Era un hombre que necesitaba demostrar que valía lo que llevaba, y que nunca encontró un terreno suficientemente estable sobre el que construir esa demostración. La realeza solo hizo el patrón más grande, no lo hizo menos familiar. Para cuando su historia se asiente en la memoria colectiva, esa quizás sea la imagen que perdure, no simplemente el príncipe Michael de Kent como un primo real controvertido, no simplemente el esposo de una de las mujeres más difíciles de la familia, no simplemente el príncipe con la fijación rusa y la vida de negocios incómoda, sino el príncipe Michael como la encarnación de una verdad muy particular, que la confianza no se destruye únicamente con la maldad abierta, también se destruye con una vida que se sitúa, una y otra vez, justo un paso más allá del punto donde todavía se puede creer en la inocencia. Ese paso, repetido con suficiente frecuencia, se convierte en distancia. Y la distancia, una vez instalada, es extraordinariamente difícil de cerrar sin algo que la mayoría de los príncipes encuentran casi imposible de producir. Una conversación honesta sobre lo que realmente ocurrió, sin el beneficio de la duda que el título concede automáticamente, sin la elegancia que el entrenamiento proporciona para suavizar cualquier confesión hasta hacerla irreconocible. Michael nunca tuvo esa conversación en público. Es posible que tampoco la haya tenido en privado, y esa ausencia, ese silencio sostenido a lo largo de décadas, en lugar de la explicación que habría podido cambiar la lectura de algunos episodios, es en sí misma una forma de respuesta. No necesariamente de culpa, porque el silencio tiene muchas causas y no todas son la conciencia de haber hecho algo indebido, pero sí de algo, del cálculo permanente de un hombre que nunca dejó de evaluar, incluso en el momento de la potencial apertura, si la apertura le convenía más que el cierre. Hay algo casi trágico en cerrar la historia de un hombre nacido con todos los privilegios imaginables, señalando que ninguno de ellos bastó al final para comprarle lo único que de verdad quería, que le creyeran. Michael tuvo el apellido, el uniforme, los idiomas, las condecoraciones, el linaje imperial, la esposa deslumbrante, el apartamento en el corazón de Londres, y hasta la vuelta tardía a la línea de sucesión que alguna vez había perdido por amor. Tuvo casi todo lo que un hombre nacido en su posición podría desear. Lo que se le escapó no fue la fama, ni el dinero, ni el reconocimiento superficial que los titulares y los eventos de gala proporcionan con regularidad a cualquiera que lleve su apellido. Lo que se le escapó fue algo más antiguo y más difícil de fabricar: la autoridad moral que convierte la presencia en algo más que presencia. Los miembros de la familia real que logran esa autoridad, que consiguen que su título y su carácter se refuercen mutuamente, en lugar de crear fricción entre sí, son los que quedan en la memoria como figuras genuinamente importantes, no solo como personas importantes por accidente de nacimiento. Son los que, cuando entran en una habitación, generan algo que se parece al respeto antes de haber pronunciado una sola palabra. Michael generaba atención. La atención y el respeto se parecen desde fuera, pero son radicalmente distintos desde dentro, y las personas que están en la habitación saben siempre cuál de los dos están sintiendo, aunque no siempre lo digan. Lo único que se le escapó, y que ninguna corte, ninguna consultoría y ningún honor del Kremlin pudo devolverle, fue la certeza tranquila de que, al entrar en una habitación, la gente asumiera lo mejor de él, en lugar de preguntarse, en silencio, qué estaba calculando detrás de la sonrisa. Esa es, quizás, la lección final y más dura de toda su historia.
que en una monarquía moderna el título abre la puerta, pero solo la confianza decide si a uno lo dejan quedarse dentro de la habitación una vez que la puerta se ha cerrado. Michael pasó décadas abriendo puertas con el título. Muy pocas veces logró que la puerta se cerrara detrás de él con la sensación, compartida por todos los presentes, de que era exactamente donde debía estar. Y esa distancia entre entrar y pertenecer, mantenida durante una vida entera, es quizás el resumen más preciso y más melancólico de lo que fue, de lo que intentó ser y de la diferencia irreductible entre las dos cosas.